Feliz día. Comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a desarrollar un tema interesante para subir al canal, para desarrollar en el programa a día de hoy. Quien te habla, Adriana, sea líder coach, Escuela Adiluz, Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema interesante para saber cómo estamos a nivel planetario, cómo estamos a nivel conciencia y conectar a través de una frecuencia superior, a través del camino del despertar. Te doy la bienvenida. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Vamos a desarrollar un tema interesante para ver, para entender, para comprender cómo estamos a día de hoy a través de una conciencia superior. ¿Qué son las frecuencias dimensionales? Y cuán importante es entender frecuencia dimensional para despertar la conciencia. Vamos a comenzar. Programa Conexión Extraterrestre Adriana, canal Escuela Adiluz, canal Conexión Extraterrestre Adriana. Contacto extraterrestre, te doy la bienvenida. Vamos a hablar de un tema interesante orientado a despertar de la conciencia. Cuán importante es entender, desarrollar desde la psicología extraterrestre, desde el contacto extraterrestre y del concepto de fenómenos observables, universo observable, conciencia superior. Vamos a hablar de un tema interesante que está orientado a concepto de conciencia. Bien. ¿Cuán importante es conectarse con una frecuencia superior para entender y despertar a través de comprender frecuencia dimensional? Las dimensiones son un concepto muy interesante para comprender cómo despertar la conciencia a través de un nivel de entendimiento y un concepto de universo observable. Bien. Vamos a hablar de este tema muy interesante. En tercera dimensión hay un concepto de forma de vida, una dimensión, tercera dimensión. Dentro de ese concepto de tercera dimensión, 3D es donde vive el ser humano a día de hoy, con un paquete de información, con un concepto dimensional, con creencias, cultura, religión, conceptos de creencias ortodoxas y un proceso de forma de vida a través de forma de vida, concepto de forma de vida en lo que es el concepto de alimentación, aparearse, desarrollarse, tener conceptos de creencias, que es un paquete de información, un concepto de información, un paquete de información. Muchos lo llaman ego, muchos lo llaman sistema egoico, muchos lo llaman matrix, diferentes formas de, obviamente, de describir lo que es el concepto de forma de vida que ofrece una plataforma predeterminada llamada 3D o tercera dimensión. Después vienen los conceptos que están orientados a cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, orientados al despertar de la conciencia. A través y a partir de la quinta dimensión, entramos en un proceso terapéutico de desarrollo y observación para comenzar a despertar la conciencia. Dentro de ese concepto de quinta, sexta y séptima dimensión, encontramos técnicas, métodos, experimentación, formas de vida que están orientadas al concepto terapéutico y evolutivo de conciencia. Dentro de ese concepto también hay que disolver las creencias, porque obviamente al principio se utilizaban conceptos terapéuticos básicos para poder despertar la conciencia a través de conceptos predeterminados tanto de acá como de otros lugares, otros países, otras vivencias. A día de hoy, a través del concepto dimensional, podemos despertar la conciencia a través de ¿qué concepto? Experimentación. Experimentar. Aquella experimentación y aquella conciencia que tengas en ese proceso determinado del despertar, experiencia, experimentación, te da la posibilidad de despertar a través del concepto alquímico, alquimizar, y desarrollar a un nivel superior para el camino del despertar. Bien, dentro de la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión y dimensiones superiores, podemos encontrar lo que son los procesos evolutivos verdaderos para el despertar de la conciencia. Dentro de lo que son los conceptos de 3D, podemos, como dijimos, hay un paquete de información predeterminado orientado a forma de vida, conceptos predeterminados, consumos que están orientados a esa forma de vida. Dentro del concepto de esos paquetes de información
muchos lo llaman ego astral o conceptos del bajo astral o conceptos del astral. Bien, a través de la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión y de ahí para arriba, encontramos los procesos terapéuticos. Técnicas de sanación, métodos de sanación, meditación, respiración, alimentación consciente, formas de vida, obviamente de conciencia y desarrollo evolutivo de conciencia para comenzar a despertar. El despertar de la conciencia requiere que haya procesos básicos, como por ejemplo despertar a través del entendimiento de las dimensiones. Cuando empezamos a entender frecuencia dimensional, empezamos a comprender que aquello que veíamos como algo posible o algo potable para nuestro desarrollo queda en un concepto obsoleto. Bien, si hablamos en lo que es el despertar de la conciencia, la experimentación y los conceptos dimensionales sirven para despertar verdaderamente a lo que es, o sea, aquello que lleva un proceso de experimentación ayuda a despertar verdaderamente en lo que es. Para esto, salir de los conceptos terrestres y evolucionar a través de lo que es el concepto de observación para despertar la conciencia. Bien, dentro de lo que es el concepto de salir de las creencias, empezamos a entender experimentación y tecnología del ADN. Tecnología del ADN. Bien, acá en este concepto de tecnología del ADN podemos entender que nuestro cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia son un concepto a develar, a desarrollar, a experimentar y a entender. Bien, para esto, cuando empezamos a evolucionar la conciencia, empezamos a entender que la frecuencia de fenómenos paranormal, la frecuencia dimensional y los conceptos superiores ayudan a despertar a través de disolver las creencias, sacarse las creencias y empezar a evolucionar. El liderazgo, coacheo, maestría del espíritu y conceptos de conexión con el espíritu ayudan a desarrollar al entender que me conecto con mi yo. Cuando yo me conecto con mi yo, con mi conciencia, con mi esencia, puedo comenzar a despertar al entender a qué vine al plano terrestre y desarrollar una frecuencia evolutiva a través del concepto de conciencia. 3 claves sumamente interesantes, importantísimas para despertar la conciencia y para entender. Conciencia superior, desarrollo de la conciencia. Discernir, saber entre un concepto de frecuencia de 3D y un concepto del despertar. Bien, frecuencia dimensional, dimensiones, saber sobre dimensiones. Y concepto de verdad a través de saber y comprender cómo discernir entre lo verdadero de lo falso. ¿Por qué? La experimentación requiere transitar un ciclo de vida en compañía de lo que es el concepto de la cuarta, quinta y sexta dimensión. Los conceptos falsos están orientados a la forma de vida sin experimentación en conceptos de formas metódicas o mecánicas, o obviamente sería un concepto robotizado, mecanizado, algo que esté orientado en el concepto predeterminado sin experimentación. ¿Qué quiere decir? Que lo automatizado o aquello automático que hace el ser humano sin concepto de discernir, porque el discernimiento, o sea, discernir me permite observar y entender lo que está bien de lo que no, lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es ilusorio de lo que es verdadero. Entonces, la esencia original de las claves que traían los seres de luz o los seres extraterrestres vienen encriptado, vienen en claves, en el nombre, segundo nombre, apellido, fecha de nacidos, fecha de nacidas y también frecuencia dimensional.
también características de forma de vida o en la parte genética, gen humano, y también los conceptos de información que quedó grabada en el registro, que quedó grabado en el registro de nuestra conciencia. Bien, cuando venimos al plano del ser humano no se acuerda que tuvo experiencias o experimentación que pueden estar orientadas a frecuencia extraterrestre, a concepto planetario, a frecuencias de seres de luz. Bien, entonces discernir o recordar requiere conocerme, conocerse, saber quién soy yo. Por eso, la experiencia original del yo es un concepto bastante interesante para comprender que mi yo elevado o mi yo en conciencia es un proceso de entenderse, de conocerse para despertar. Bien, ¿qué significa esto? ¿Que las dimensiones son verdaderas? Sí. ¿Las dimensiones son conceptos para el despertar? Sí. ¿Ese despertar de conciencia permite que pueda discernir entre lo verdadero y lo falso? Sí. ¿Ese concepto de conciencia permite entender lo que yo soy como esencia? Sí. Y el concepto ilusorio está orientado a voltear los procesos o los programas original de restabilización lumínica. Bien, la luz original viene del despertar de la conciencia. La luz de la esencia viene del concepto de experimentación. Sí. ¿Qué quiere decir? Que los seres que llevaron poca vida terrestre o que llevaron poca vida terrestre en el concepto de familias, hijos o formas de vida en lo que es 3D, aquellos que tuvieron más vida en el concepto del espíritu pueden entender más fácilmente porque su gen, su esencia y su concepto de experimentación no está impregnado de los conceptos del bajo astral. Inclusive, si hay algún tipo de contacto o frecuencia que experimenta el ser humano en lo que es el bajo astral, la persona sabe discernir entre lo que está bien y lo que es ilusorio. Lo que está bien es un concepto, obviamente, para tener en cuenta solamente en lo que es discernir entre el proceso del despertar o el proceso ilusorio. Hoy en día se utilizan conceptos básicos de memorias predeterminadas por un concepto de querer estimular al ser humano para despertar la conciencia. Libros sagrados, técnicas de hace muchísimo tiempo o conceptos predeterminados como un concepto de que eso es la espiritualidad. Y en realidad, para salir de esa creencia, los conceptos verdaderos son experimentación, experimentables. Porque a través de la experimentación, a través de la experiencia y a través del contacto con los ciclos de sabiduría, podemos desarrollar verdaderamente aquello en lo que es. Y dejar de estar impregnados en el concepto ilusorio por estimulación egoica para poder salir del concepto ilusorio o el concepto, obviamente, hipnótico de la sociedad. El fútbol, el alcohol, las drogas, sexo, familia, distracciones, creencias terrestres, religiosas, políticas, cultural, económicas, que no permiten que el ser humano pueda despertar la conciencia verdaderamente aquello en lo que es. Por ese motivo, este concepto de empezar a despertar requiere que podamos entender la conciencia evolutiva en todo lo que es. Vamos a cargar acá porque bien, seguimos. Este concepto ilusorio de la falta del despertar requiere que el ser humano tenga técnicas, métodos o formas para comenzar a despertar. A día de hoy, a través de este proceso, obviamente ilusorio, que vive el ser humano, a través de lo que es el concepto
de falta de conciencia, ese concepto de falta de conciencia, ese concepto de falta de discernimiento o conceptos del astral, requiere que obviamente haya un despertar a través de la conciencia de todo lo que es. Vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con, vamos a hacer un resumen que está orientado a algo trascendente dentro de lo que es el concepto de contacto extraterrestre o experimentación extra-T o el concepto de psicología extraterrestre o desarrollo de psique activa. Cuando empezamos a despertar la conciencia, entendemos y comprendemos que hay un concepto muy importante que es saber cómo son los conceptos egoicos o ilusorios y de qué manera desarrollar un concepto evolutivo a través del despertar de la conciencia. Bien, ¿cuáles son los artilugios del ego para que el ser humano no pueda entender la veracidad del mundo espiritual? Conceptos de, obviamente, de filtración energética, ataques energéticos, obviamente vampirismo energético, conceptos de alteración, hipnosis, obviamente conceptos de virosación en éter o conceptos de alteración que están orientados obviamente a que el ser humano no pueda discernir. Uno de los conceptos más interesantes es la respiración consciente, el contacto con la parte de luminiscencia, porque la luminiscencia que está en el éter genera que el ser humano pueda discernir entre lo que está bien y lo que no. Y no es un concepto de juicio. Lo que está orientado a lo que está bien de lo que no tiene que ver con un concepto del despertar de la conciencia. Durante muchísimos años, muchos seres del bajo astral han querido voltear lo que era el concepto teórico y obviamente experimentable y obviamente comprobable de lo que era la parte dimensional, o sea, dimensiones. Y muchos sistemas políticos, muchos sistemas egoicos han tratado de succionar, de llevarse lo que era el concepto dimensional, energético y de procesos de espiritualidad como técnicas, investigación, desarrollo de contacto, a través de poder, obviamente, guardar u ocultar aquello que tenía que salir al concepto de la luz, que era este proceso de saber qué era lo que estaba orientado al despertar de la conciencia. Bien, hoy en día, después de un montón de conceptos del despertar de conciencia o muchos intentos de un despertar masivo de conciencia a través de la humanidad, nos dimos cuenta que muchos conceptos de artilugios del ego, del astral, de frecuencias bajas, han querido ocultar lo que estaba orientado a la información verdadera del proceso del despertar de la conciencia. Y se han usado muchas frecuencias o claves o códices que traían muchos seres que venían a despertar. Muchos sistemas de incógnitos que se han hecho pasar por maestros o por maestras y muchos maestros verdaderos o maestras verdaderas que fueron atacados energéticamente para que salieran del juego de la vida. Bien. A día de hoy, a través de este concepto del despertar de la conciencia, entendemos y comprendemos que la posición y los conceptos de papel de jugada femenina tienen un valor muy importante. ¿Por qué? Varios conceptos a tener en cuenta: forma de vida, memoria energética que trae la frecuencia femenina a través de los contactos extraterrestres, genéticos, de desarrollo energético, y lo que está orientado, obviamente, al intercambio de información a través de un concepto superior para el camino del despertar. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los procesos superiores del despertar de la conciencia vienen arraigados ¿a qué? A la experimentación. Entonces, los conceptos cultural, religiosos, quedan obsoletos a través de poder, obviamente, desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Muchos conceptos ilusorios a día de hoy han quedado disueltos porque ha habido mucha información y mucho concepto, obviamente, de energía vital que venía de conceptos planetarios para poder ayudar al ser humano a despertar la conciencia en aquello en lo que es. Y los conceptos de distracción
estaban orientados a formas, obviamente, de artilugios o elucubración de conceptos egoicos que estaban orientados a la falta de despertar de conciencia. Obviamente la forma de vida terrestre, el intercambio energético astral, los consumos de elementos obviamente destructivos, alcohol, drogas pesadas, y un concepto obviamente que parecería que fuera algo obviamente inofensivo y que estaba orientado a conceptos de creencias, a conceptos políticos y a lo que era el concepto de envenenamiento a través de lo que era la parte planetaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos conceptos de forma de vida que estaban orientados a restituir o restabilizar a los seres humanos en el concepto terrestre de la forma planetaria, fueron alterados o fueron malversados para que el ser humano no pudiera desarrollar el concepto de su conciencia. Bien, a día de hoy, después de varios intentos de despertar la conciencia, intentamos desarrollar conceptos de despertar a través de conceptos precisos. Precisión, que tenía que ver con revelaciones que parecerían que habían estado durante mucho tiempo ocultas y muchos conceptos de creencias que a día de hoy, a través del concepto de experimentación, había que disolver, que eliminar. Bien. Entonces, varios conceptos a tener en cuenta. Información genética de genes original de seres que venían de conceptos planetarios. Gen original de seres original que venían de frecuencias planetarias. Cayeron en la Tierra, se desarrollaron y tuvieron poco concepto, obviamente, de estímulo para el despertar de la conciencia. La intervención de los planos bajos para que aquellos seres, almas o espíritus puros no pudieran despertar. Y el concepto de intervención de seres astral que obviamente usaban trajes de otros para poder obviamente manipular la información acá en lo que es el plano terrestre. A día de hoy, a través de lo que es el concepto de conciencia, ha bajado el porcentaje de lo que era el despertar de la conciencia porque muchos seres intervinieron a través de lo que era el concepto del astral para que no pudieran despertar la conciencia. A día de hoy, a través del concepto superior, hacemos un resumen para que puedan entender. La frecuencia dimensional y los conceptos de frecuencia dimensional ayudan a despertar la conciencia. Y obviamente el cuerpo físico, mental, espiritual y álmico ayudaron como un concepto de mapa o de forma de lectura para saber cuáles eran los seres que traían un nivel superior de conciencia. Bien, cuerpo, información. Alma, información. Espíritu, un concepto de información. Bien, y entender y comprender los conceptos superiores como un proceso a recordar quiénes éramos o a qué venimos al plano. Bien, a día de hoy, a través de un concepto superior, se han modificado, alterado o obviamente ha habido intervención del astral para que los seres que realmente estaban despiertos no pudieran seguir despertando. A día de hoy, entender y comprender, tomar conciencia de aquello que está orientado con el despertar verdadero de la conciencia en todo aquello lo que es. Esto es un resumen. Te dejo la primer parte, un resumen, para que vayas entrando en clima de entender, de comprender y te hago pensar un poco. Frecuencia dimensional verdadera, verdaderamente. Conceptos de psique activa, obviamente recuperar registros original de almas y espíritus puros, o sea, original. Y entender y comprender y salir de la ilusión de las creencias, de aquello que estaba infiltrado en conceptos terrestres como conceptos espiritual. Bien, la espiritualidad no es un concepto de creencia,
no es un concepto ortodoxo. La espiritualidad es un concepto experimentable, donde se entiende la energía como un concepto de conciencia superior y ver cada área de nuestra existencia como un proceso de desarrollo y de amplificación de la conciencia. Te dejo esta primer parte y vamos a desarrollar, obviamente, en el próximo programa o en la segunda parte, bien te voy a explicar qué son las dimensiones y a día de hoy cómo están los planetas, las galaxias y el concepto de vínculo planetario, concepto extraterrestre. Te invito y te espero. Escuela Adi Luz, con la tecnología Advancea. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Te esperamos.